¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio. Les agradezco mucho que estén aquí. El tema de hoy va a ser algo que está en los medios en este momento y creo que va a estar por bastante tiempo más porque no es una historia que comienza ahora. Y es por eso que titulé este episodio como Edulcorantes, la historia sin fin. Habrán leído en los diferentes medios de difusión que la Organización Mundial de la Salud ha decidido emitir una alerta sobre los edulcorantes artificiales, especialmente sobre uno de ellos, el aspartamo o aspartame. Se menciona de diferentes maneras. Sin embargo, esta no es una historia reciente, ni una historia de hace pocos años. Esto comenzó allá por 1969, para que tengan una idea desde cuándo se viene discutiendo el tema de los edulcorantes artificiales. En ese año, Estados Unidos, la Food and Drug Administration, la FDA de Estados Unidos, decidió prohibir el uso de sacarina mezclada con ciclamatos. Seguramente habrán sentido nombrar a la sacarina. Año 1969. ¿Por qué? Porque en datos experimentales de un grupo de investigadores se demostró que con dosis altas provocaba cáncer de vejiga en determinado tipo de roedores. Por lo tanto, el Programa Nacional de Toxicología de los Estados Unidos, que produce informes anuales, decidió añadir, primero prohibir la sacarina, luego se continuaron los estudios y en 1981 la incorporó a las sustancias que podrían llegar a causar cáncer en seres humanos. Sin embargo, aparecieron otros estudios que relativizaban aquel primer estudio realizado en roedores y decían que, que las dosis que se utilizaron eran altísimas, que solo se produjo en la vejiga de ratas macho, etcétera, etcétera. Siguieron buscando edulcorantes artificiales. Hay algo que aclarar, que en el año 2000 aproximadamente se eliminó a la sacarina de la lista de sustancias con posibilidad de provocar cáncer en seres humanos. Sin embargo, Estados Unidos no la volvió a autorizar, mientras que otros países sí. Esto siguió avanzando y empezaron a surgir otros edulcorantes artificiales y un grupo de científicos de 18 países diferentes plantearon una alerta al respecto en el año 2019, para que tengan una idea, y esto se está produciendo ahora en 2023. En un episodio anterior de esta serie de podcast, que los invito a ver si ustedes desean, yo abundo en aspectos teóricos sobre determinadas moléculas que presentan una característica especial que se llama estereoisomería, y casualmente hablé, antes de que esto se produjera, del aspartamo. Ahora, bien, hay una alerta y eso obviamente en la gente común provoca una serie de dudas, porque nos encontramos con grupos que dicen que no hay problema y otros grupos que dicen que sí puede haber problemas, y una organización a nivel mundial que hace una alerta y que dice que próximamente va a realizar un reporte detallado al respecto, cosa que en lo particular no creo, porque esto viene, como les dije al principio, desde el año 1969.
Acá voy a hacer una aclaración, porque hoy no pienso entrar en aspectos teóricos. Cuando un grupo de investigadores decide encarar una investigación, puede hacerlo de tres maneras diferentes, o sea, cómo se plantea una hipótesis. Y a veces depende de quién financie a ese grupo de investigadores o si se trata de un grupo de investigadores independientes. Uno puede partir de la premisa de decir, bueno, voy a demostrar que tal sustancia, la sustancia X, no produce cáncer. Es decir, parto de una hipótesis preconcebida y que tiene un objetivo, demostrar que no produce cáncer. De manera tal de que cualquier otro dato que yo obtenga que no sea ese de la hipótesis de la cual partí, lo desecho porque mi objetivo es demostrar la situación planteada inicialmente. El segundo escenario es todo lo contrario, demostrar que sí produce cáncer, de manera tal de que todo la metodología que utilizo, los materiales que utilizo, las estadísticas que haga, van a estar dirigidas precisamente a la hipótesis de la cual partí. Y generalmente, en un estudio independiente, lo que se hace es decir, bueno, tal sustancia, la sustancia X, produce algún efecto adverso en el ser humano, y es allí donde, bien, se complica bastante la cosa, porque hay que ampliar mucho el espectro sobre el cual se está investigando. ¿Qué pasa con los estudios epidemiológicos? Los estudios epidemiológicos tienen que ser, primero, a largo plazo, segundo, con grandes cohortes, es decir, tomando muestras poblacionales lo demasiado grandes como para obtener resultados que sean concluyentes o por lo menos aproximados. En la ciencia no hay nada concluyente porque ya les he comentado en episodios anteriores que lo que hoy puede ser cierto, mañana puede ser que no lo sea porque alguien demostró lo contrario. De esa forma nos tenemos que regir por una cuestión de fe. Es decir, o le creemos a los medios, o le creemos a la Organización Mundial de la Salud, o a los grupos de investigadores que dicen una cosa, o a los grupos de investigadores que dicen otra. Sin embargo, yo no puedo emitir una opinión concluyente, pese a que me he tomado el trabajo de leer la mayoría de los papers publicados al respecto, y uno se encuentra con que hay evidencias en un lado y en otro que son razonables y que a veces son contrapuestas. El punto está en, hay estudios que demostraron fehacientemente que los edulcorantes producen cáncer en las personas, el aspartamo en particular. Bueno, depende. Estudios epidemiológicos, yo me voy a tomar voy a leer, discúlpenme si no miro directamente a la cámara, porque no quiero proporcionar datos que no sean correctos y tampoco llegar a confundir a las personas con generalidades, sino simplemente remitiéndome a los papers y a lo que se publicó exactamente y no haciendo interpretaciones ni conjeturas. Siempre trató de buscarse una posible asociación entre el consumo de edulcorantes artificiales y el riesgo de varios tipos de cáncer en las personas. ¿Por qué? Porque hubo toda una época en que en muchos países surgió lo que se denominaba la epidemia del azúcar o de los azúcares. Es decir, había un grave problema a nivel mundial que era la obesidad y se atribuyó principalmente a los azúcares, hidratos de carbono, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos de azúcares,
nos estamos refiriendo no a la sacarosa, o sea, el azúcar común de mesa que estamos utilizando a diario. Los azúcares comprenden una enorme familia de compuestos que se llaman monosacáridos porque tienen una sola molécula que los conforma, disacáridos, aquellos que tienen dos moléculas, y polisacáridos que pueden tener hasta miles de moléculas unidas. Es allí donde empieza todo este problema de las distintas conformaciones en el espacio que tienen esas moléculas, y que, por dar un ejemplo, y creo que es el ejemplo más clásico que se da, inclusive se enseña en todas las universidades, tenemos a la glucosa, que tiene 16 formas diferentes espaciales de poder ubicar sus cadenas de átomos en realidad en un ciclo. Estas 16 formas responden al número de carbonos asimétricos que tiene la molécula, que son 4. Como dije que no voy a entrar en aspectos teóricos, los invito a ver el anterior capítulo que se llama Tragedias de la Medicina, y donde hablo en específico de un compuesto que presentaba estas características y que nombro no por casualidad, sino porque es algo que viene siendo una preocupación, al aspartamo, que también presenta estas características. ¿Qué sucedió con esos estudios epidemiológicos? Que tomaban cohortes o grupos de personas pequeños y únicamente, por ejemplo, con bebidas gaseosas. Luego demostraban que no había una relación causa-efecto con episodios de cáncer de cualquier tipo. Sin embargo, en 2022, algunos estudios de cohortes demostraron que sí había cierta incidencia. Y después de un seguimiento de 8 años, antes de 2022 obviamente, se descubrió que en personas, en un grupo grande de personas que consumieron todo tipo de alimentos con edulcorantes artificiales, en particular el aspartamo, la probabilidad de generar cáncer fue 1,13% mayor en las personas que consumieron cantidades más altas de edulcorantes artificiales de cualquier tipo con respecto a los que no consumieron ninguno. También se demostró que in vitro esas sustancias provocan mutagénesis en bacterias, es decir, que las hacen mutar. Siempre dicen que in vitro no es lo mismo que in vivo, es decir, lo que uno produce en un tubo de ensayo, por simplificar la cosa, no es lo mismo que lo que uno produce en un organismo viviente. Y no siempre es así. Luego siguieron avanzando, estoy yendo de atrás hacia adelante y a veces de manera inversa, porque el estudio de los edulcorantes artificiales no es una cosa, como les dije al principio, que comenzó hace poco. Y surgió con esto de la famosa epidemia de los azúcares, la recomendación de que no se use más el azúcar común, sino que se empiece a colocar edulcorantes artificiales que supuestamente eran inocuos y provenientes de la naturaleza, para evitar la gran epidemia de la obesidad, y que está relacionada con la diabetes también. Y aquí surge la stevia, que proviene de un vegetal de la familia de las asteráceas. Esto es una cuestión científica, pero que no viene al caso, simplemente para
tener rigurosidad en lo que les estoy comentando y que la molécula de todo lo que conforma a lo que se llama la stevia contiene numerosas porciones que tienen también actividad óptica, que se llaman glicósidos del steviol, que esos glicósidos, especialmente la rebaudiosa o Reb-A, que se le llama así, que es el edulcorante que se utiliza y que se le llama stevia por darle un nombre simple, es hasta 300 veces más dulce que la sacarosa. Y es estos glicósidos, que son porciones del compuesto general, han provocado mutagénesis, o sea, han hecho mutar a bacterias in vitro y a determinadas bacterias. Y esto representa una alerta porque todavía no sabemos a largo plazo si va a provocar o no algún tipo de problema. Y es por eso que, por ejemplo, se hicieron 2 tipos de estudios, uno en China y otro en Brasil, estudios randomizados, o sea, aleatorios y con doble ciego, es decir, a algunos se le dieron el compuesto, a otros se le dio un compuesto inerte y a otros no se les dio nada, para ver qué pasaba, y hubo hasta cambios en la presión arterial en los chinos. Luego se hizo en Brasil el mismo estudio y no dio datos relevantes. De esta forma es que la Organización Mundial de la Salud llega a la conclusión de establecer una alerta, especialmente en el más utilizado ahora, en las bebidas gaseosas, en alimentos, en todo tipo de sustancias de consumo humano que tienen que tener sabor dulce. Y ahora, bueno, hay como una especie de, no psicosis, pero sí la gente está preocupada. Es decir, tiene aspartamo, entonces, ¿qué hago? Escucho a un médico panelista decir que el aspartamo, la Organización Mundial de la Salud dijo que no hay que utilizarlo más. Hay otros que dicen no, pero ojo, depende de tal estudio que bien representa una alerta, pero que no es concluyente. Hay países que lo van a prohibir, hay países que lo van a autorizar. Y de esa forma estamos como en el año 1969 con los ciclamatos y con la sacarina. Estamos en un impasse en el cual no tenemos la certeza aún de si estos edulcorantes artificiales, por más que algunos provengan de productos naturales, son o no nocivos para el cuerpo. Porque vuelvo a decir lo que dije en el capítulo más teórico, en el capítulo anterior de esta serie, que solamente uno de los componentes de ese compuesto químico sea el que produce el efecto buscado y lo otro que lo acompaña no, y que a veces produce efectos nocivos o negativos, su separación es muy cara, pero muy cara, y no es tan simple, y en algunos productos no se puede hacer. Entonces, volviendo y para finalizar al aspartamo, se publicó en el 2006, la primera vez, estoy leyendo para ser exacto, un análisis de datos del Estudio de Alimentación y Salud del NIH, que es el Instituto Nacional de Salud, y se hizo sobre 500.000 de jubilados de todo Estados Unidos, pero solamente con bebidas, o sea, no se incluyeron alimentos, y se hizo un seguimiento de 5 años. No se encontró ninguna relación causa-efecto con cáncer. Sin embargo, en el 2013 se hizo una nueva revisión de esas pruebas epidemiológicas realizadas. Y tampoco
se encontró una relación constante entre el uso del aspartamo y el cáncer. Que no se haya encontrado una relación constante significa no que no se haya encontrado ninguna relación, simplemente que no fue constante. Eso plantea también una alerta. No es un no definitivo, sino que por el contrario hay que seguir estudiando y hay que tener cuidado especialmente en altas dosis, porque uno no puede controlar la cantidad que consume la gente de edulcorantes en la vida cotidiana. En el 2022, o sea, el año pasado, un estudio informó que sí había relación y que había una probabilidad un poco mayor de presentar cáncer en general. 1.15 veces más riesgo de cáncer de mama y 1,22 veces más riesgo, estoy leyendo, discúlpenme, de cánceres relacionados con la obesidad, llegando a 1,5 veces, correspondiéndolo con quienes no consumieron aspartamo. Y esto es lo que ha provocado el alerta. Espero haber sido claro, no quizá en las conclusiones, porque en realidad no hay conclusiones aún, y desde mi punto de vista personal no creo que haya conclusiones en lo inmediato. Sí hay que tener una alerta. Consumir edulcorantes artificiales no significa que yo voy a prevenir la obesidad, porque ya se ha demostrado de que no hay una relación entre sobrepeso y obesidad con respecto a consumir edulcorantes artificiales o no. No es concluyente tampoco el estudio. Y sí, el sobrepeso y la obesidad en sí mismos, dejemos de lado el azúcar y dejemos de lado los edulcorantes, se relacionan con 13 tipos de cáncer. ¿He aclarado algo? Quizá no, pero sí mi objetivo es tratar de clarificar de qué se trata todo este lío del aspartamo en el que hoy día, año 2023, se encuentra la humanidad, por así decirlo, ya que la Organización Mundial de la Salud ha sacado una alerta. Y a aquellos que deseen incursionar en aspectos más teóricos de qué significa, por qué las moléculas pueden tener esta característica de que una forma espacial de la molécula sea benigna y otra forma espacial de la misma molécula no lo sea, vean el capítulo anterior. En el thumbnail, es decir, la presentación de este podcast, ustedes van a ver la molécula de la glucosa, de una de las 16 formas que puede adquirir la glucosa y que incluso tienen diferentes nombres. Y es por eso que la puse en ese thumbnail. Desde ya les agradezco si han llegado hasta aquí y no se han aburrido, haber participado de esta charla. Los invito a suscribirse y si no lo desean, si piensan que a alguien le puede interesar lo que hoy hemos abordado, por favor compártanlo y van a ayudar a este pequeño canal que no tiene fines de monetización a crecer y poder por lo menos cumplir con el objetivo de devolver de alguna manera a la sociedad que me formó durante más de 40 años aquello que he aprendido, aquello que he investigado e incluso aquello que no sé y que trato todos los días de aprender. Un gran saludo a todos, muchas gracias y hasta la próxima.